Dicen que hay un lugar en la Tierra donde el fuego nunca se apaga, un agujero abierto en medio del desierto que arde sin descanso, un punto perdido donde el calor empuja el aire y distorsiona la vista. Nadie vive allí, nadie construye nada cerca, pero todos los que lo han visto coinciden en lo mismo. No parece algo natural, parece un error que nunca debió existir. En el desierto de Karakum, en Turkmenistán, lejos de cualquier ciudad, hay un cráter que brilla incluso cuando el mundo duerme. No hay carreteras cercanas, no hay ruido constante. Solo arena, oscuridad y fuego. Un agujero enorme que parece respirar llamas, como si algo dentro siguiera activo, como si la Tierra no estuviera en calma. Todo comenzó cuando el ser humano decidió perforar el suelo, buscando gas natural bajo capas de arena aparentemente vacías. Equipos soviéticos llegaron con maquinaria pesada, convencidos de que encontrarían riqueza energética, pero bajo sus pies no había estabilidad. Había un vacío oculto, una trampa esperando bajo la superficie. El suelo cedió sin previo aviso. La plataforma se hundió en cuestión de segundos. Todo desapareció dentro del agujero, como si la tierra se hubiera abierto de golpe. No hubo explosión, no hubo señal previa, solo silencio. Y después, gas escapando sin control. Ese gas no se veía, pero estaba presente. Era inflamable, peligroso, imposible de contener fácilmente. Podía expandirse por el desierto sin que nadie lo notara. Podía provocar una tragedia invisible. Y entonces alguien tomó una decisión rápida, pero imposible de revertir después. Prendieron fuego al cráter, pensando que así el gas desaparecería en poco tiempo, que el fuego consumiría todo en cuestión de días, quizá una semana, y después todo volvería a la normalidad. Eso era lo que creían, eso era lo que esperaban. Pero el fuego no desapareció, no disminuyó, no mostró señales de apagarse. Al contrario, se mantuvo constante, firme, como si algo lo alimentara desde dentro. Pasaron los días, luego semanas, luego meses enteros, y las llamas seguían allí, sin cambios visibles, sin debilitarse, como si el tiempo no afectara ese lugar. Años después, el cráter seguía ardiendo, y la gente comenzó a entender lo que estaba pasando. No era algo temporal, no era un accidente pasajero. Era algo permanente, algo que había llegado para quedarse, algo que no podían detener. Décadas más tarde, el fuego continúa, más de medio siglo sin detenerse, sin pausas, sin descanso, como si la Tierra hubiera sido condenada a arder sin posibilidad de apagarse, sin una solución clara. Por la noche, el cráter se transforma en algo todavía más inquietante. El cielo oscuro lo rodea por completo y las llamas iluminan el vacío desde dentro, creando una imagen que parece imposible, como si el suelo hubiera sido sustituido por fuego, como si el mundo se hubiera roto justo en ese punto. No es solo lo que se ve, también es lo que se escucha, porque allí no existe un silencio limpio, hay un murmullo constante, un rugido bajo, el sonido del gas ardiendo sin descanso, un ruido que no se detiene nunca. Quienes se acercan hablan de una sensación extraña. El calor se nota antes incluso de ver claramente el borde, una presión invisible que empuja hacia atrás, como si el lugar no quisiera permitir la cercanía, como si expulsara a cualquiera que intente quedarse demasiado tiempo. El aire pesa, la respiración se vuelve incómoda. El borde del cráter tampoco transmite seguridad. La tierra parece frágil, seca, agrietada, inestable, como si pudiera ceder en cualquier momento. Y eso hace que cada paso resulte más tenso, porque no estás frente a un paisaje bonito, estás frente a una herida abierta en la tierra. Por eso mucha gente empezó a llamarlo la puerta al infierno, no por una leyenda antigua, ni por un mito transmitido durante siglos, sino por la sensación brutal que provoca verlo. Un agujero gigantesco lleno de fuego, rodeado de oscuridad y vacío, en mitad de un desierto casi deshabitado. El nombre se quedó. Y cuanto más se difundían las imágenes, más difícil era discutirlo, porque había algo en ese lugar que parecía irreal, algo que hacía pensar que no pertenecía al mismo mundo que el resto del paisaje, como si aquel punto hubiera sido arrancado de otra parte y dejado allí por accidente. Algunas versiones sitúan el inicio en los años 70, otras lo adelantan unos años más, y otras directamente reconocen que no hay documentos públicos suficientes para fijarlo con absoluta seguridad. Eso hace que el lugar no solo sea impactante por lo que muestra, también por lo que esconde, porque incluso su nacimiento parece envuelto en dudas, como si la verdad completa nunca hubiera salido a la luz. Tampoco está del todo claro quién tomó la decisión final de prender fuego al gas, ni quién aseguró que aquel incendio duraría poco tiempo, y esa falta de precisión hace que todo resulte aún más extraño.
porque no hablamos de un detalle pequeño. Hablamos de una acción que cambió por completo un lugar del planeta. Y aún así, la historia oficial sigue llena de huecos. Con el paso de los años, el cráter dejó de ser solo un error técnico, se convirtió en un símbolo, en una imagen reconocible, en un lugar que atrae a viajeros, curiosos y exploradores, aunque todos lleguen con la misma mezcla de fascinación y prudencia. Llegar hasta allí tampoco es sencillo. No es un sitio al que uno tropieza por casualidad. Hay que cruzar zonas remotas del desierto, pasar horas rodeado de arena y silencio, y esa distancia hace que la experiencia resulte aún más poderosa, porque cuando por fin aparece ante ti, da la sensación de haber llegado al final del mundo. Durante el día impresiona, pero de noche domina, porque el contraste entre la oscuridad del desierto y el resplandor del fuego lo cambia todo. El cráter deja de parecer un accidente geológico y empieza a parecer otra cosa. Algo más primitivo, más salvaje, más difícil de aceptar racionalmente. Las llamas no forman una superficie uniforme, brotan desde distintos puntos. Aparecen, desaparecen, suben, bajan, se retuercen con el aire caliente. Como si el fondo del cráter estuviera vivo, como si respirara a través del fuego. Mirarlo durante demasiado tiempo produce una sensación rara, casi hipnótica. Porque el movimiento no se detiene. Siempre hay algo ocurriendo allá abajo. Siempre hay un brillo nuevo, una llamarada distinta, un pequeño cambio que hace imposible apartar la vista. Y aún así, por muy impresionante que sea el espectáculo, lo que de verdad inquieta es la duración. Porque una cosa es ver fuego y otra aceptar que ese fuego lleva activo durante décadas, sin detenerse, sin rendirse. La respuesta nunca ha sido del todo simple, porque el subsuelo no se muestra. Solo deja ver la consecuencia, solo enseña llamas, calor y profundidad, pero no revela claramente su forma, ni su alcance real. La puerta al infierno empezó a ganar una fama que iba más allá del misterio, porque ya no era solo una historia extraña para contar, era una imagen casi perfecta del error humano, un recordatorio brutal de lo que puede ocurrir cuando se toca algo que no se comprende por completo, y después no hay manera fácil de cerrarlo. La curiosidad por ese lugar no dejó de crecer. Cada vez más personas querían verlo con sus propios ojos, no por comodidad, sino por esa mezcla de atracción y temor que genera lo desconocido. Porque hay sitios que no se visitan solo por interés, se visitan para sentir algo distinto, pero no todos los que llegan lo experimentan igual. Algunos se quedan en silencio al verlo, otros hablan de una incomodidad difícil de explicar, como si el cuerpo reaccionara antes que la mente. Como si algo dentro dijera que ese lugar no es seguro, aunque no haya una amenaza visible. Aunque todo parezca quieto desde fuera, el fuego sigue moviéndose sin patrón, sin ritmo claro, como si respondiera a algo invisible, a corrientes que no se ven, a fuerzas que no se perciben desde la superficie. Y eso hace que cada instante sea distinto, que nunca haya dos momentos iguales frente al cráter. La ciencia ha intentado entender lo que ocurre debajo, cómo se mantiene ese flujo constante de gas, qué estructura permite que el combustible siga llegando a la superficie, y por qué no se ha agotado ya. Pero, aunque hay teorías, ninguna explicación termina de cerrar todas las dudas. Se sabe que el gas natural puede acumularse en grandes cantidades, que puede quedar atrapado durante mucho tiempo, y que al liberarse puede alimentar un incendio prolongado. Pero incluso con eso en mente, la duración del cráter sigue sorprendiendo, porque no es lo habitual, no es lo esperable en un caso así. Y ahí es donde el lugar se vuelve aún más inquietante, porque no es solo lo que sabemos, es todo lo que no sabemos, todo lo que queda oculto bajo la arena, todo lo que no ha sido medido con precisión, todo lo que sigue siendo una incógnita, incluso después de tantos años. En 2013, un explorador decidió descender al interior del cráter, algo que pocos se atreverían a intentar, equipado con protección especial, consciente del calor y de los gases, buscando respuestas en el punto más extremo, en el corazón mismo del fuego. Lo que encontró no fue solo un entorno hostil, no fue solo calor y llamas, fue algo que nadie esperaba ver allí dentro. Vida, organismos diminutos capaces de sobrevivir, adaptados a condiciones extremas, resistiendo donde casi nada debería hacerlo. Ese descubrimiento cambió la percepción del cráter. Ya no era solo un error humano descontrolado, también era un entorno único, un lugar donde la vida encuentra formas de existir, incluso en condiciones que parecen imposibles, incluso rodeada de fuego, incluso sin un equilibrio evidente. Eso hizo que el interés científico aumentara, porque si algo puede vivir allí, quizá pueda hacerlo en otros lugares similares. Quizá en entornos extremos de otros planetas. Quizá en condiciones que antes se descartaban. Y de repente, el cráter dejó de ser solo un problema. Pero no todo es descubrimiento.
también hay consecuencias, porque el fuego sigue consumiendo gas, sigue liberando emisiones, sigue alterando el entorno, y eso ha hecho que durante años se plantee una pregunta. ¿Debería apagarse? Intentarlo no es sencillo. No basta con cubrir el cráter, no basta con cortar el fuego, porque el gas seguiría saliendo. Podría acumularse, podría generar una situación aún más peligrosa, y eso hace que cualquier intervención sea arriesgada. Por eso, durante décadas, la solución más segura ha sido no intervenir, dejar que el fuego siga activo, permitir que el gas se queme en lugar de liberarse sin control. Aunque eso signifique mantener ese agujero encendido, aunque eso signifique aceptar el error. Aún así, con el paso del tiempo, las autoridades han considerado reducir su impacto, buscar formas de controlar la situación, porque el cráter no es solo una curiosidad, también es una pérdida constante de recursos y una fuente continua de emisiones. En los últimos años algo ha empezado a cambiar, las llamas no parecen tan intensas como antes. El fuego sigue presente, pero ha perdido parte de su fuerza, como si el combustible estuviera disminuyendo, como si el sistema se estuviera agotando lentamente. Supongo que solo necesita tiempo para agotar las reservas de gas que tiene en su interior. Si este video te ha hecho pensar, si te ha dejado con esa sensación rara que no sabes explicar, suscríbete ahora mismo, porque aquí no contamos historias normales. ¡Nos vemos en el siguiente!